Muy bien, continuamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación también la 30. Estamos en Facebook, saliendo ahora mismo al aire en donde estamos, ese es el nombre de nuestro dominio, por X arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos Uru, tenemos nuestro Tweets también, y nuestro canal YouTube que está haciendo la vedette de nuestro streaming como programa, si bien en el streaming de la radio, la vedette es la página web, es la aplicación, son también las distintas redes, salimos por Facebook, salimos también por el Instagram y por el canal YouTube de la radio, es X30 Radio Nacional, pero desde el streaming de nuestro programa, la vedette es nuestro canal YouTube, Mira en donde estamos. Sigan suscribiéndose, vamos subiendo muchísimo en suscripción, ayudando a que de pronto ese, según las encuestas, ese 3%, 4% de indecisos, bueno, tomen una decisión correcta, tomen una decisión correcta. Tenemos datos estadísticos de la consultora MPC. Tenemos datos de la consultora MPC. Venimos de un apagón, acá en la zona del Prado, es en los estudios desde los cuales yo salgo, desde mi estudio de producción periodística para radio, para también Zoom, para el canal YouTube, y por eso hemos tenido esa interrupción en la primera parte del bloque, y estamos ahora haciendo la continuidad de ese bloque respecto a lo que significa el Frente Amplio y la campaña electoral de Yamandú Orsi. Hoy cerraron las campañas electorales, tanto Orsi por un lado como Álvaro Delgado por otro, Álvaro Delgado en Montevideo, y bueno, fue una multitud realmente, impresionante la cantidad de gente, todo con muchos colores celestes y blancos, y algunas otras banderas que integran la coalición de gobierno. Bueno, la proyección es relativamente alentadora de MPC, que hasta ahora ha sido la más seria, la consultora que ha elaborado, bueno, una consulta a un universo importante, a universos realmente significativos y que ha dado con los resultados. En primera vuelta, lo que MPC venía anunciando, pero te diría que meses antes, por lo menos un par de meses antes de la primera vuelta, prácticamente se dio. Es decir, acertó con esos resultados. Yo que en su momento, en otros periodos electorales, había hecho una crítica como corresponde porque no había acertado, en esta última sí y en la anterior también. Es decir, en las elecciones anteriores MPC daba los resultados que fueron ciertos con ese margen mínimo de error del más menos 2 como máximo, pero tuvo un margen de error de un más menos uno, que es realmente, bueno, un acierto. En este caso, MPC plantea, me acerca todo esto, a ver si encuentro por acá, me acerca esto el amigo Jorge Manice, un gran oyente del programa, muy colaborador con todos nosotros, excelente persona, que trabaja mucho en todos estos temas, y me acerca esta encuesta. Bueno, encuesta nacional MPC. La investigación en 1.200 entrevistas en poblaciones mayores a 10.000 habitantes. Quedan fuera de las investigaciones unos 400.000, perdón, 420.000 electores de poblaciones menores y áreas rurales. Es decir, se desarrolló una investigación de universos de 1.200 entrevistas en un montón de poblaciones con 10.000 habitantes en el interior del país. También se desarrolló acá en Montevideo, se hace un desglose, Montevideo, interior del país. La intención de voto hacia el 24 de noviembre, elección para presidente de la República, es la siguiente. Atención, atención. Según MPC, en un universo de 1.200 entrevistas en poblaciones mayores a 10.000 habitantes, es decir, en varias poblaciones, queda por fuera de la investigación unos 420.000 electores de poblaciones menores y áreas rurales. La intención de voto hacia el 24 de noviembre, elección para presidente de la República, según datos de la encuesta nacional de MPC, son los siguientes. Atención.
Atención. Álvaro Delgado con el 46%, representando a la coalición republicana. Yamandú Orsi, 45%, representando al Frente Amplio. En materia de indecisos, los que no saben todavía qué votar, es un 3%, 3%. Y los que no votarían a ninguno, los que resuelven ir al voto en blanco y anulado, es un 6%. Está muy apretada esta elección. Muy apretada, una diferencia de un punto le da a Álvaro Delgado, pero con indecisos que están en el 3%. Eso siempre se fracciona, se parte, y a su vez queda por fuera de esta encuesta esos 420.000 electores que obedecen a poblaciones menores, áreas rurales, el Uruguay profundo, que por lo general apoyan incondicionalmente a la coalición de gobierno, a la coalición republicana. Es muy difícil encontrar en esos 420.000 habitantes del interior profundo, de las áreas rurales, los trabajadores rurales profundos, pequeños productores en pequeños poblados. Bueno, es muy difícil encontrar una inclinación hacia el Frente Amplio. De todas maneras, según estos datos, se presenta muy ajustada la elección. Otras encuestas dan datos también muy ajustados, 2 puntos de diferencia, algunas un punto, pero con un universo del 6% de indecisos, del 6%, y plantean un 3% de voto en blanco y anulado. Otras plantean un 5% de indecisos. Hay una encuesta que habla de un punto de diferencia a favor de Orsi, pero con un 18% de indecisos. Está todo muy raro. Creo yo que acá hay metodologías de investigación, universos de encuestados que hacen diferir bastante los resultados y quién sabe cuántas cosas más que evidentemente no viene al caso ahora comentar. Lo cierto es que estamos en una elección reñida, muy pareja. Parecería, me da a entender a mí, que ese 48% que apoyó en primera vuelta prácticamente fue un 48%, fue un 47,8%, más un 1,7% de los partidos chicos que no lograron bancas, pero que se integrarían, si hubieran obtenido bancas, se hubieran integrado a la coalición de gobierno y sus líderes hubieran propuesto apoyar a Delgado, y así lo están haciendo, entre ellos el doctor Eduardo Luz, y también los integrantes de los otros dos partidos chicos, pequeños, que no han logrado banca. Bueno, podríamos ahí hacer una sumatoria general de prácticamente un 50%. De ese 50%, yo estimo que no se puede ir mucho, no se puede fugar mucho voto hacia el Frente Amplio, que votó un 43,7%, y podría sí rescatar votos del movimiento político de Gustavo Salle, si bien Gustavo Salle ha planteado que voten en blanco anulado, que no sigan a ninguno de los partidos de lo que él también llama el sistema y la casta, pero ahí no se sabe, hay incertidumbre, quizá por ese lado esté el 3, el 5 o el 6% de los indecisos, los votos en blanco y anulado. Es decir, está apretada la situación. Esperemos que los uruguayos se iluminen en estos días ya que quedan y que el margen de diferencia para Delgado sea mayor, que asegure esa reedición de la coalición de gobierno que ha planteado un montón de beneficios en aspectos que ya analizamos, en contextos vitales de nuestra vida como sociedad organizada y como personas, en lo que refiere a las inversiones, al ámbito financiero, a la libertad financiera, al desarrollo de la actividad comercial y fundamentalmente al principio jurídico y al régimen jurídico de nuestro país del derecho de propiedad. El derecho de propiedad bajo la coalición de gobierno va a estar siempre muy protegido, incuestionado, e inclusive van a estimular a la inversión y a la llegada de más inversión. Se habló en esta campaña de cierre de Álvaro Delgado de la exoneración de impuestos a las pymes, más exoneración de impuestos, un régimen también muy beneficioso de préstamos blandos para
la inversión, la infraestructura, un sistema de formación y preparación para pequeños empresarios, una política macroeconómica de estímulo a las inversiones para que sigan viniendo como vinieron en este gobierno, promediando año a año después de la pandemia, bueno, inversión directa extranjera en 1.200 millones de dólares 2022, 1.200 millones de dólares 2023, 1.054 millones de dólares en el 1054. Hubiéramos tenido una inversión de unos 800 millones de dólares más si Carolina Cose hubiera habilitado a esas islas flotantes que no permitió. Eso hubiera desarrollado más a la economía uruguaya porque de esos 800 millones de dólares se hubiera multiplicado ese dinero hacia los fondos de inversión, hacia, bueno, las miles y miles de puestos de trabajo para construir esas pequeñas ciudades flotantes que hubieran dinamizado a Montevideo y lo hubieran colocado a la vanguardia de América Latina como una ciudad con tres grandes islas artificiales que planteaban un campus tecnológico, por otro lado, un barrio residencial y habitacional, y, es decir, complejo de viviendas, industria de la construcción, industria inmobiliaria, y por otro lado, también un gran centro turístico. Todo eso hubiera multiplicado mucho más aún la inversión extranjera. Pero siempre pasa lo mismo, el Frente Amplio es una fuerza enemiga de la inversión, de traer capitales, de formar capital. La campaña de Orsi fue una campaña, bueno, que tiene un calificativo, demagogia, por un lado, inconsistencia y bipolaridad. Es un personaje bipolar. Volvió a hablar de que los impuestos hay que contemplarlos, que si es necesario se tienen que agregar impuestos. Claro, porque no puede desconocer el plan verdadero de gobierno que son las bases programáticas. Las bases programáticas son el verdadero plan de gobierno que tiene el Frente Amplio y que oculta a la opinión pública, como así lo hizo en el debate oficial y legal. Ocultaron el verdadero plan de gobierno y plagiaron el plan de gobierno Un Compromiso País 2025, que es el que plantea la coalición de gobierno, y a su vez plagiaron ya el desarrollo de las políticas económicas, de las políticas de inversión, las políticas de inversión en infraestructura, plagiaron también un montón de aspectos vinculados a la seguridad pública y a la defensa nacional, y plagiaron en gran medida el modelo de transformación educativa que este gobierno ya está desarrollando en lo que hace a la gobernanza, por un lado, la estructura gubernamental, planteando que es el Estado y el Poder Ejecutivo a través de la ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura, en principio, quienes gobiernan en la educación. El Poder Ejecutivo está para hacer y no para vivir en asambleas permanentes. Este gobierno no está de acuerdo con los sindicatos vinculantes. El Frente Amplio sí va a plantear eso. Volveríamos a la educación cogobernada con sindicatos de la educación. No tendríamos docentes trabajando, digamos que en una sinergia como funcionarios públicos subordinados, como corresponde a la función esencial del Estado uruguayo, que es brindarnos educación, porque así lo plantea la Constitución de la República y la Ley Nacional del Sistema de Enseñanza. Es un cometido esencial del Estado uruguayo, dado que la educación es obligatoria, tanto en primaria como secundaria, según la reforma del año 67, de la Constitución de 67. Por lo tanto, Uruguay tiene un cometido como Estado, es una función natural, esencial del Estado uruguayo, y sus funcionarios son subordinados a esa función esencial del Estado uruguayo, por ende no tienen por qué cogobernar con sus sindicatos, porque los sindicatos simplemente son organizaciones de trabajadores que representan a los trabajadores organizados sindicalmente respecto a sus derechos sindicales o laborales, a sus beneficios o perjuicios en relación al empleador. Pero en este caso el Estado uruguayo no es un empleador común y corriente, no es el empleador de la actividad privada, sino que es el que los absorbe en la función, son funcionarios a la función, artículos 58 y 59 de la Constitución, porque se deben a esa función que el Estado necesariamente debe cumplir,
Por ende, no tiene por qué negociar con sindicatos y así lo establece la Constitución. Por ende, los sindicatos no tienen que cogobernar. No son una institución contemplada por la Constitución de la República, de acuerdo a los principios republicanos democráticos de nuestro Estado. Nuestro Estado de Derecho no está concebido para que los sindicatos desarrollen cogobierno en ninguna de las áreas. ¿Te imaginás si se planteara que el sindicato de fiscales o el sindicato de jueces sea un cogobierno con el Poder Judicial, los fiscales con el Poder Ejecutivo y con el sistema de fiscalía? Sería un disparate. ¿Te imaginás si el sindicato policial planteara hacer un cogobierno en materia de organización administrativa, escalafones laborales, negociación de salarios de los policías, que pudieran hacer paros, huelgas? No corresponde, porque son funciones esenciales al Estado, imprescindibles. El Estado está obligado a cumplir esas funciones, no puede prescindir. De ahí que se decrete la función esencial del Estado si acaso esos funcionarios pretendieran hacer alguna huelga. Así lo establece el numeral 10 del artículo 168 de la Constitución de la República. Están inhibidos de desarrollar cualquier tipo de actividad como huelgas, paros, y sin embargo los funcionarios públicos lo hacen, lamentablemente. Y pretende el Frente Amplio, de acuerdo a su plan de gobierno, bases programáticas, volver al sistema vinculante del cogobierno de los sindicatos de la educación con las autoridades del Estado en materia educativa. Es un disparate. Y te quería decir, bueno, Delgado además habló en términos sensibleros, de que mucha gente se acerca a ellos, de que ve balconeras con banderas y autos con banderas como diciendo vuelvan. Ese tipo de sensiblería barata. Y no se ve, afortunadamente no se ve en tantos autos ni tantas caravanas y no hay balconeras, siquiera en Montevideo. Siquiera en la Bolchevideo se ve la ciudad embanderada y las calles embanderadas y los bocinazos de otras épocas. Están muy apagados. Se nota que hay poca algarabía, hay poco entusiasmo, y creo yo que eso algo está diciendo respecto a un contexto de montevideanos a los que quizá les cayó la ficha de que no es conveniente que esta fuerza política vuelva, porque es una fuerza política totalitaria, totalitaria. Y Yamandú Orsi lo que ha planteado es esa sensiblería: aplaudamos a fulano, a Mengano, a Sultana, a la gente que llegó. Qué cantidad de banderas que veo por todos lados, y autos y balconeras, como la gente diciéndonos, vuelvan, por favor, queremos un país de desarrollo, la gente que quiere que el Uruguay se desarrolle. ¿En qué se desarrolló, Orsi? En 15 años de Frente Amplio fue un deterioro total, un desastre desde el punto de vista económico, fundieron empresas, las robaron en sí, robaron de todo, y nos robaron las instituciones al extremo de que siguen marchando presos ancianos enfermos bajo una campaña vengativa, ideológica, que nos está a las claras manifestando un Estado fallido en materia de garantías judiciales respecto a la legítima defensa de los derechos de ciudadanos que fueron amparados por una ley como la ley de caducidad, que es de naturaleza procesal irrevocable, porque es un modo excepcional de concluir los juicios. Y por si fuera poco, ustedes forzaron a un referéndum y a un plebiscito, y el pueblo uruguayo como soberano, cumpliendo con lo que manifiesta el artículo 5 de la Constitución y el artículo 331 de la misma, claramente por mayorías abrumadoras se manifestó a favor de que la ley de caducidad continuara vigente, y así lo hicieron. Y después de 26 años de vigencia de una ley, ¿te parece quitarle la vigencia? ¿Qué es eso? Eso es nada más y nada menos que un brutal agravio a la seguridad jurídica. Es una burla, es una traición, es una puñalada trapera a todo el pueblo uruguayo. Es como si nos enteráramos que después de tantos años de vigencia, también se deroga la ley de amnistía, y los terroristas contra el Estado que fueron amnistiados comienzan a marchar presos
a través de una fiscalía de ultraderecha que comienza a desarrollar una campaña vengativa, ideológica, arbitraria, y que todos nos hacemos los giles y planteamos que el Uruguay está muy bien, que es una democracia de las más consolidadas de América Latina, que tiene un gran rango de calificación como una democracia que hasta la consideraron plena, y no es así, porque desde Mujica en adelante violaron un pacto social, un pacto político, un pacto, un acuerdo nacional, un acuerdo político y jurídico con dos leyes, la ley de amnistía y la ley de caducidad. Ambas de naturaleza similar en cuanto a que tienen características procesales. La ley de amnistía plantea la naturaleza jurídica de una resolución anticipada de juicios penales posibles ante determinadas personas bajo un contexto de acciones determinadas. Esa es la ley de amnistía, es decir, plantea una resolución ya anticipada, un olvido de esas causas penales que podrían abrirse y ser sometidos todos ellos a juicios penales por los delitos muy graves que cometieron terroristas contra el Estado, entre ellos José Mujica, y entre ellos un mundo de personas que no estuvieron presos como dicen los tupamaros. Fueron muy pocos los que estuvieron presos y que luego fueron liberados, presos sin el debido proceso de las garantías del juicio ordinario, bajo un estado de excepción, porque había precisamente eso, un estado de excepción y medidas prontas de seguridad con una ley de seguridad nacional que perseguía, limitando esas libertades, perseguía a quienes estaban armados profesionalmente atentando contra la patria, cumpliendo con la Constitución. Y esos terroristas que atentaron contra la patria, que atentaron contra las instituciones democráticas, que atentaron contra nuestras libertades, nuestros derechos y nuestro modelo democrático y republicano, que atentaron contra nuestra Constitución y el Estado de Derecho, fueron amnistiados. Y quienes lucharon contra ellos, convocados por la Asamblea General en plena democracia, es decir, por el sistema político, y se hicieron cargo del país en 11 años, también en esa lucha intestina, en esa guerra civil planteada entre las fuerzas del Estado y fuerzas organizadas desde el exterior contra el Estado, espionaje contra espionaje, información contra información, atentados terroristas que continuaron, amenazas al sistema político y también a militares y policías, matanza a militares a sangre fría, a cadetes de policía, a cadetes también del ejército, secuestros, robo, copamientos, como hicieron los terroristas contra el Estado. Bueno, a quienes lucharon contra ellos se les otorgó, el Estado resolvió renunciar a la pretensión procesal para esos casos de posibles abusos, de supuestas torturas, de supuestos abusos y violencias aplicados de parte de militares y también de policías asimilados a ese proceso, y se resolvió una ley de caducidad que es la renuncia a la pretensión procesal del Estado, de acuerdo a lo que manifiestan los artículos 227 del Código General del Proceso, en el numeral primero, segundo y tercero, y el artículo 228 del Código General del Proceso, formulando a la renuncia procesal, a la renuncia de la legitimación procesal activa que tiene el Estado como sujeto de derecho, digamos que como un modo excepcional de conclusión de esos juicios. Por lo tanto, los modos excepcionales de conclusión de los juicios, como una renuncia a la pretensión procesal, eso es una ley de caducidad, lo que plantean es exactamente la misma fuerza conclusiva y perenne de la cosa juzgada. Esos juicios concluyeron para siempre, no se suspendieron y después se reactivan. Es una conclusión definitiva para el derecho. Tiene un efecto permanente como lo tiene una sentencia con valor de cosa juzgada. Por eso dice el Código General del Proceso, son modos excepcionales de conclusión de los juicios, modos excepcionales de extinción de los juicios. Es la expresión que emplea nuestro código. En otros códigos
emplean la expresión conclusión, es lo mismo. Es un modo excepcional de extinción del juicio, se extinguió. Te lo está diciendo el verbo extinguir. Se terminó para siempre, se eliminó ese juicio de acuerdo a la renuncia procesal que el Estado hizo como persona jurídica respondiendo a su derecho potestativo procesal, como lo tenemos todos, que es el derecho a ejercer o no ese derecho. El derecho potestativo, o llamado derecho facultativo, es un derecho que podemos aplicar o no, depende de nuestro libre albedrío. Y cualquier persona puede iniciar un juicio contra alguien y luego puede renunciar. Presentando los argumentos de la renuncia, el juez debe aceptar la renuncia procesal. Y el Estado uruguayo, de acuerdo al artículo 21 del Código Civil, que es la ley madre que interpreta la naturaleza de todos nuestros derechos civiles e interpreta la naturaleza de las personas, sean físicas como jurídicas, formula que el Estado uruguayo es persona jurídica, como así lo recomienda la Constitución. Por lo tanto, al ser persona jurídica, por eso puede otorgar reconocimiento de nacimiento, de defunción, puede otorgar reconocimiento de nacionalidad, puede otorgar reconocimiento de persona y nos otorga derechos fundamentales, inviolables, como los dice el artículo 7, porque el Estado es la persona jurídica por excelencia que nos reúne a todos en condición de una nación que está instrumentada bajo un Estado de Derecho de características republicanas democráticas. Artículo 72, artículo 82 de la Constitución de la República. Contra todo eso fue el Frente Amplio, violando esto que acabo de decir, violando la inviolabilidad de una ley de caducidad, violando la inderogabilidad de una ley de caducidad, violando la irrevocabilidad de una ley de caducidad, pretendió hacerlo por la vía inconstitucional de un referéndum y a los tantos años, como a los 20 o 22 años de un plebiscito, y el pueblo uruguayo, con sensatez y sabiduría, le dijo al Frente Amplio que permaneciera vigente la ley de caducidad. Y siendo gobierno, ellos, que son los reyes de la democracia directa, apelaron al mecanismo que más aborrecen, la democracia representativa, la democracia y la legislación, es decir, apelaron a la vía indirecta representativa para derogar la ley de caducidad a través de una argucia muy grosera, un acto administrativo de José Mujica que reactiva los casos amparados por la ley de caducidad a través de una resolución administrativa. Yo te podría decir que prácticamente es un acto de gobierno viciado en nulidad con abuso de funciones e inclusive es un acto administrativo impropio porque desobedece a la lógica y buena expectativa de la gente, interrumpe el proceso natural de las cosas en desmedro o en perjuicio de un montón de personas y fundamentalmente de nuestro propio Estado, porque viola la seguridad jurídica del Estado de Derecho uruguayo. Por lo tanto, lo que Mujica hizo ahí, a mi criterio, es un acto administrativo impropio, con abuso de funciones, con desviación de poder, y es además un acto temerario porque es atentatorio para con los principios de la Constitución de la República y los principios que establece el Código General de Proceso en materia procesal, en materia de naturaleza procesal, como lo es el derecho a renunciar a la pretensión procesal. Todo eso es el Frente Amplio, todo eso es el mundo delincuencial encubierto que representan todos los Frente Amplistas y a la cabeza José Mujica. Y hoy el pichón de Mujica representa esa delincuencia, ese crimen organizado, encubierto, que por eso también manifiesta síntomas de bipolaridad. En el debate dijo, no voy a incrementar impuestos. Días antes decía que los impuestos había que ponerlos, que era necesario establecer más impuestos, porque están las bases programáticas, las que no se animó a llevar, la que le dijeron no, Orsi, no lleves las bases programáticas. Te hicimos este libreto, copiamos el plan de gobierno de la coalición de gobierno, copiamos cosas que ya el gobierno está haciendo, y vos formulalo desde acá, que mareamos a la opinión pública, tranquilizamos a las consultoras, a las calificadoras de riesgo,
a los empresarios del mundo, al sistema financiero mundial, también tranquilizamos a los empresarios del Uruguay y a la población en general para que se queden tranquilos que el Frente Amplio más o menos propone lo mismo que la coalición de gobierno. Pero ¿saben una cosa? Es mentira, como siempre hacen los comunistas. Es mentira. ¿Qué gobierno te puede brindar confianza y credibilidad si en una campaña electoral y en el debate oficial legal de su candidato a presidente nos ocultan su verdadero plan de gobierno, como lo son las bases programáticas? Y saben una cosa, si el Frente Amplio ganara la presidencia, que Dios quiera no sea así, sinceramente les digo, esperemos, hablemos mucho entre nosotros, comuniquemos estas cosas, estemos despiertos y roguemos también, si les parece, para que no vuelvan al gobierno del Uruguay. Porque si apenas el Frente Amplio ingresara una vez más al Poder Ejecutivo, tendrá que resolver su ley presupuestal. Y la ley presupuestal es nada más y nada menos que la organización del modelo macroeconómico del país. Ese modelo macroeconómico que se formula a través de la ley presupuestal va a durar los 5 años de gobierno y lo debe hacer al comienzo del mismo, cuando finalice la última rendición de cuentas de este plan quinquenal que presentó este gobierno con su ley presupuestal. Y el Frente Amplio, cuando presente su ley presupuestal, porque es, según la Constitución, la propuesta es de origen privativo del Poder Ejecutivo, debe el Poder Ejecutivo, con el presidente electo, actuando en el Consejo de Ministros, formular un proyecto presupuestal para que sea aprobado, observado, idas y vueltas, mejorado, hasta que tiene que definitivamente aprobarse de modo preceptivo ese presupuesto para darle gobernabilidad al Uruguay. Y esa ley presupuestal va a enmarcarnos en un modelo económico del cual no vamos a poder salir por esos 5 años. Y acá viene un nuevo maestrito con un nuevo librito que va a tirar abajo un montón de beneficios, de ventajas que este gobierno trajo en materia económica, en materia financiera, en materia impositiva, en lo que hace al modelo macroeconómico, por ejemplo, la regla fiscal, por ejemplo, el régimen de las exoneraciones impositivas a las pymes, que plantea inclusive profundizar mucho más esas exoneraciones, un régimen de inversión extranjera, ¿para qué? Para exponenciar más la inversión extranjera directa, un modelo de hub de Uruguay, es decir, un modelo de contextos económicos de alto desarrollo para que esté a la vanguardia a nivel regional en determinados aspectos de la economía. Un modelo de economía abierta, no subir impuestos, sino bajar los impuestos y seguir reduciendo el presupuesto también de los funcionarios públicos. En cambio, el Frente Amplio viene con un modelo muy distinto. Viene con un incremento impositivo a raíz de la creación de 4 ministerios nuevos y una auditoría general nacional de la Fiscalía General de la Nación, fortaleciendo al sistema de justicia y sobre todo de justicia penal con un carácter claramente ideológico en el Poder Ejecutivo. Y eso lo van a imponer apenas sean gobierno, porque van a tener que formular, que proponer la ley de presupuesto, que tendrá que ser aprobada de una u otra manera. Es una ley que debe ser aprobada por la vía que sea. Entonces, es ahí donde inmediatamente van a introducir con ese presupuesto nuevas instituciones, nuevos ministerios y con ellos la carga impositiva nueva que el Estado va a necesitar para financiar la creación de esos ministerios y el fortalecimiento de las direcciones de género, con la creación de un Ministerio de Género y de la Mujer, con la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la creación de un Ministerio de Eficiencia, no, de Tecnología y Ciencia, perdón, me fui para el Ministerio de Trump, para un Ministerio de Tecnología y Ciencia, una agencia nacional de, también una agencia nacional de incentivo a la inversión de la industria agropecuaria, una cosa así, y esta Auditoría General de la Fiscalía General de la Nación.
Eso viene aparejando impuestos. Y solo en la ley presupuestal se pueden crear impuestos nuevos y se pueden crear nuevas instituciones. Por ende, el Uruguay que hoy vivimos, con mucho más productividad, con crecimiento económico, donde hemos crecido casi en 20.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno, donde se han recuperado 108.000 puestos de trabajo a pesar de la pandemia, donde se siguen recuperando puestos de trabajo y se habla de una recuperación, por lo menos en los 2, 3 primeros años de una reedición de este gobierno, de 30.000 puestos de trabajo más. Y eso después no sabés cómo funciona porque es un disparador, esos 30.000 puestos de trabajo van a ir generando otros. Por supuesto que la consolidación del sistema de la capitalización de los ahorros, eso que quisieron derogar por vía inconstitucional, de modo también atentatorio desde el PCNT, eso que el Frente Amplio va a revisar porque están las bases programáticas y va a retocar y va a perjudicar, todo eso se va a plantear apenas sea gobierno el Frente Amplio, si así lo es, planteándose en la ley presupuestal la creación de nuevos ministerios, la creación de nuevos institutos, la creación de nuevos impuestos, porque solo ahí lo pueden hacer. Es de primera, es de inmediato, e inmediatamente nuestros bolsillos, nuestra economía va a empezar a decaer y Uruguay va a empezar a vivir otra vez un proceso inflacionario de encarecimiento de la vida, otra vez un proceso de fuga de capitales, de empresas que se van a ir porque van a ver que no pueden ser competitivas con tanta carga tributaria y con un Estado que se hace aún mucho más pesado. Un país de 3,5 millones de habitantes con 4 ministerios más y con el fortalecimiento de nuevas direcciones de género y más fiscalías, más burocracia, con una carga impositiva más alta de la que tenemos ya y que fue por supuesto, desmantelándose paulatinamente en este gobierno, que gobernó 3 años, en verdad, porque 2 años de pandemia prácticamente lo único que hizo fue cuidarnos de la pandemia y desarrollar una política sanitaria. Todo eso tienen que pensar. Y si el Frente Amplio es gobierno y la coalición pretendiera defendernos de esos agravios, de esos atentados a la propiedad privada, a la capacidad de desarrollo, a las fuentes de trabajo, a la agresión que van a hacer contra empresas en el ámbito privado, y por supuesto al contubernio de empresas prebendarias que se van a acomodar a este gobierno totalitario, el Frente Amplio saldrá a la opinión pública a manifestar que la oposición irresponsable plantea la ingobernabilidad del país y se podría complicar mucho más. Se podría complicar bastante. En cambio, si gana el gobierno de Delgado, todo esto no ocurriría, quedaríamos en paz, quedaríamos realmente hasta con calma, con paz espiritual, de que se consolidaría el régimen de inversiones, la propiedad privada crecería, la capitalización de los ahorros, el crecimiento de la inversión directa extranjera, Uruguay asumiría nuevas relaciones comerciales, se abriría más al mundo, vienen los cambios importantes con modelos económicos productivos abiertos de economía de mercado con Donald Trump, con Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, el gobierno liberal de Paraguay, integrados al Mercosur, condicionarían a Uruguay a seguir mejorando en los ámbitos productivos, tecnológicos, en innovación, todo eso que plantea el proyecto Un Compromiso País. Un sistema inclusive de enseñanza educativo que propenda la formación de capital humano para la innovación, para la creación, la creatividad, para la ciencia y la tecnología. Más y más productividad, necesitamos eso. Más y más formación de capital, llamar capital, traer gente, empezar a poblar el Uruguay. Todo eso lo tiene un compromiso país. Quedaríamos en calma. Porque si acaso el Frente Amplio le planteara impedimentos legislativos, el gobierno tiene varias cartas en la manga y están en la Constitución. Gobernaría de modo presidencial, nuestra Constitución es muy presidencialista, puede hacerlo justificando la necesidad, la urgencia, la importancia de legislar de esa manera y lo haría por decreto, como lo hizo Tabaré Vázquez.
E inclusive se podría plantear continuar con el mismo presupuesto y no introducir a ninguna autoridad de la oposición, es decir, del Frente Amplio, en las empresas del Estado. Sacarían el presupuesto de todas maneras porque el presupuesto tiene que salir. No se puede impedir la ley presupuestal. Podría perfectamente, con un compromiso país, también el nuevo gobierno plantear una nueva ley de urgente consideración, con un trámite abreviado, trámite legislativo como corresponde, y que en 90 días esa ley también esté pronta, con nuevas reformas del Estado, profundizando aspectos necesarios, importantes para el desarrollo de todos nosotros. No cabe duda que la campaña electoral del Frente Amplio de Yamandu Orsi es bipolar y tiene un calificativo inequívoco: demagógica. Es absolutamente demagógica. Es el como te digo una cosa, después te digo la otra y a cada rato. La campaña de Delgado es una campaña mesurada, sí, de un hombre sin carisma, pero es una campaña seria que plantea consolidar aspectos fundamentales del Uruguay en contextos que son imprescindibles: la economía, el derecho de propiedad, la protección a las inversiones, el incentivo a las inversiones, la libertad, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de trabajo, la libertad de elegir trabajo, la libertad financiera, la estabilidad económica. Y tendrán que mejorar aspectos sustantivos que nos están haciendo muchísimo daño, como lo es este modelo inconstitucional de un sistema de justicia fiscal con fiscales ideológicos arbitrarios y con una ley interpretativa derogatoria de la ley de caducidad que va a tener que ser derogada porque está haciéndole muchísimo daño, está lastimando mucho a la sociedad uruguaya y a un sector importante de las familias de las Fuerzas Armadas del país, porque está lastimando y lesionando nuestro Estado de Derecho, porque está lastimando y lesionando la buena fe del pueblo uruguayo cuando se manifestó en un referéndum, en un plebiscito, como el soberano a favor de una ley que es irrenunciable, que es irrevocable, de acuerdo a su naturaleza jurídica procesal. Artículo 228. Uruguay tiene que urgentemente corregir ese aspecto y dejarse de embromar con la falsa teoría de que acá existió terrorismo de Estado, porque si vienen ellos, a su vez, nos van a imponer la nueva figura delictiva del negacionismo de terrorismo de Estado. Y alguien como yo incluso podría terminar preso porque ellos aplican lo que el derecho penal no permite. Ellos aplican lo que el Código Penal en el artículo 15 no habilita, no permite. Ellos aplican penalmente lo que el artículo 22, 23 y 24 del Estatuto de Roma no permite, que es el principio universal y general del derecho penal de la irretroactividad de la ley penal inexistente en el pasado o de la ley penal más grave. No se pueden aplicar retroactivamente y ellos lo hacen. Ellos podrían aplicar retroactivamente el delito de negacionismo de Estado ante todos aquellos, como es mi caso, que hemos hablado de este tema y digamos que en profundidad, con el uso correcto del razonamiento jurídico, con el uso correcto y digamos que respetuoso de la gente, de nuestro público y del Estado de Derecho, que nos indica cómo tenemos que defenderlo, porque en el derecho penal hay un principio inamovible, un principio general consignado en el artículo 15, que es la no aplicación de la ley penal en el pasado cuando esa ley no existía en el pasado. Nulam penam sine lege. Y Estatuto de Roma dice exactamente lo mismo. Pero ellos no lo aplican. No les interesa el derecho, no les interesa el Estado de Derecho, no les interesa el artículo 15 de nuestro Código Penal vigente, porque si no les interesa la Constitución, ni los tratados que Uruguay firma, menos le va a interesar importar un artículo de un código como el Código Penal, al cual también
están pensando reformar profundamente. Y todo eso está en las bases programáticas del Frente Amplio. Así que muy atentos porque el 24 será por un punto, será por un punto y medio, será por dos. ¿De qué lado? De un lado es el inicio del totalitarismo, el Frente Amplio. Del otro lado es el comienzo de la consolidación de un no que los uruguayos le digan al totalitarismo que está pretendiendo arrebatarnos lo que nos queda de libertades, de dignidad y de esa capacidad de prosperar como una sociedad unida, con sentimiento nacional, bajo los principios más elementales de una democracia y de un Estado de Derecho. Vamos a una pausa.